Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una historia triste, pero es una historia muy real. Es una historia real en cuanto a que son muchas las personas que nos escuchan. Y no estoy hablando solamente en el plano cristiano, sino en el plano humano. Uno sabe que hay personas que lo escuchan y uno mismo escucha a ciertas personas y las admira. Eso dice la palabra de Dios acerca de Herodes. Admiraba a Juan el Bautista, lo admiraba, pero lo tenía en la cárcel. Dice la palabra de Dios que lo escuchaba, que lo respetaba y que pensaba que este hombre era un santo, pero lo tenía en la cárcel. Y digo en el plano humano porque somos así muchos de nosotros, frente a otros o son otros frente a uno. Expresan admiración, expresan respeto, pero sin embargo arrinconan. Y viene la situación fatal, la realidad cruel. Cuando se requiere entonces tomar una decisión, siempre optan por lo que más les convenga, por lo que más nos conviene. Entonces respetamos a esta persona, la admiramos, pero tengo que tomar una posición, usted o mi beneficio personal. Y optamos por el beneficio personal. Y eso fue lo que hizo Herodes. Herodes respetaba a Juan, lo escuchaba, pensaba que él era un santo, lo admiraba, pero lo tenía en la cárcel para darle gusto a su esposa, para darle gusto a su concubina. Así es la realidad. Y llegó el momento donde él necesitó expresar un beneficio personal y entonces mandó asesinar a Juan el Bautista. Entonces uno dice, ay, pobrecito, le debió haber dolido mucho, porque era una persona respetada por él. Pero no le interesó. O sea, siempre sacrificamos a otros por el beneficio personal. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros hoy. ¿Qué es lo que usted quiere de verdad en la vida? ¿O usted se quiere demasiado y todo lo demás pasa a segundo plano? El Papa Francisco habla mucho de ese volver sobre nosotros mismos, pero volver no para reflexionar, no, habla de la autorreferencialidad. El problema es ese, tanto egoísmo que hay en nosotros. Un egoísmo que nos lleva a la autorreferencialidad, o sea, a volver sobre nosotros mismos, a envolvernos en nosotros mismos. Y cuando uno solo tiene ojos para uno mismo, todos los demás desaparecen, todo queda en segundo plano. Y si hay que sacrificarlo, se sacrifica, se entrega, se asesinan. Mire eso tan triste, ¿no? Y lo vemos nosotros en nuestra sociedad. De pronto una mujer, usted ha escuchado a alguna jovencita o alguna persona mayor, una mujer, que pensando más en el cuidado de su cuerpo, pensando más en su propio bienestar, asesina al hijo que lleva en sus entrañas. Ah, es que este hijo, hombre, me va a dañar el futuro que yo había proyectado, mis estudios, mi viaje al exterior, o de pronto mi situación social frente a otros. Entonces, para yo no quedar mal, mejor asesino a este hijo. Y ahí es donde viene el aborto. Y el problema es que la sociedad aplaude más eso. No interesa al otro. Ah, es que yo admiro al niño, yo sé que hay una vida, pero buscamos otros argumentos para querernos más a nosotros mismos. Y eso puede también traducirse en la parte de la relación familiar. Hombre, tengo mi familia, quiero sacar mi familia adelante, pero no se puede con usted. Entonces lo sacrifico a usted por el valor de. Miramos siempre eso, el beneficio personal por encima de todo. Es decir, no queremos sacrificarnos y no queremos tampoco ser personas rectas, decididas,
No, somos maleables. Queremos complacer a otros. Eso es maleable. Otra persona le podría decir diplomático. Uy, ese arte de la diplomacia precisamente es eso. Cómo quedar bien con todo mundo. Cómo decirle cosas a la otra persona, pero sin que se moleste conmigo. Y cómo tratar de agradar a aquellas personas que me van a convenir. Conveniencia para lo que yo tengo proyectado. Autorreferencialidad. Entonces lo hablamos de manera personal, lo hablamos de manera profesional, lo hablamos en ambiente familiar y también en la iglesia. Es triste, ¿no? Como cristianos no queremos sacrificarnos ninguno de nosotros, pero sí queremos señalar a otros. Se perdió. O sea, si me dan a escoger entonces entre usted y yo, prefiero yo. Eso hizo Herodes, el hombre maleable, el hombre diplomático, el hombre egoísta, el hombre de autorreferencialidad, solo mirándose a sí mismo, solo queriéndose a sí mismo, a nadie más, y tratando de no molestar a nadie, de no quedar mal con nadie. Tenemos que tomar decisiones. El ser cristiano lo debe llevar a uno a eso. Cristo es una persona de una sola pieza. El cristiano debería serlo también, ustedes y yo, deberíamos serlo. Eso lo expone a uno, claro, lo expone a uno a perder la vida. Cristo no tuvo reparo en perder la vida, pero no echó atrás en sus principios, en el llamado que tenía, en la hora que se había fijado para él. Esto es por lo cual yo he venido al mundo, a dar mi vida por ustedes. Qué rico que lo pudiéramos decir de esa manera, que lo pudiéramos expresar así. Tomemos decisiones radicales, a veces hay que tomarlas. Y esas decisiones radicales a veces entonces hacen que perdamos la admiración de otros. Hay que hacerlo. Son costos cuando se quiere ser una persona de raíz, un cristiano, una cristiana. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Evangelio. El Evangelio, recuerdan ustedes expresiones fuertes, el que no está conmigo está contra mí. Así de sencillo. Expresiones como el que no recoge conmigo desparrama. Expresiones que están en el libro del Apocalipsis, la palabra de Dios, que dice, yo prefiero una persona fría o una persona caliente, pero una persona tibia la vomito de mi boca. Es el Señor el que nos habla, es su palabra. Recuerden que estamos en este año de la palabra, ¿no? Motivados por la palabra de Dios. Entonces, hagamos que esta palabra se transforme en radicalidad para cada uno de nosotros. El papá, la mamá, que tenga que decirle a sus hijos las cosas como son. Expresiones de las abuelas, ¿no? Los puntos sobre las íes. Bueno, así tiene que ser. Mire hijo, mire hija, el comportamiento de un cristiano debe ser así y yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Entonces, adopte su vida al ser cristiano o mejor, tome sus decisiones por fuera, pero no aquí en esta casa. Porque en esta casa actuamos de esta manera. Uy, eso es fuerte, es radical. Pero hay que hacerlo si somos cristianos. Lo mismo podría ser una persona en una empresa. No prestarse para sobornos, no prestarse para cosas sucias. ¿Y qué tal un obrero que le diga al jefe, mire, qué pena con usted, pero yo no puedo aceptar lo que usted me está proponiendo? Que firme ese documento que no es real, un documento falso, que diga que entraron tanto dinero cuando entró otro. Entonces yo no acepto. Claro, esa persona se está exponiendo, va a perder el empleo. El empleo, no va a poder llevar el alimento a su casa, pero es la decisión. El cristiano, mire, yo sé que esto me va a costar mi empleo, pero así es esto. Tenemos que empezar a actuar de esa manera. Tenemos que hacerlo. Juan el Bautista actuó, y ahí se cuenta en el Evangelio. ¿Por qué está en la cárcel y por qué perdió la vida? Porque le dijo las cosas a alguien como deberían ser. Mire, su comportamiento no está de acuerdo
con la palabra de Dios. Y se lo estoy diciendo, me expongo. Se expuso y murió. Hagamos nosotros lo mismo, tratemos de hacerlo. Qué rico que empecemos a vivir con coherencia. Eso es lo que se llama coherencia. Coherencia. Entonces, la palabra de Dios llevada a la práctica, eso es coherencia. Mis amigos y mis amigas, que el Señor los bendiga, todos echar para adelante y recuerden que el que actúa en coherencia, el Señor nunca lo abandona. Nos pueden abandonar los otros, ¿no? Pero Dios nunca nos va a abandonar. Esa es nuestra fe. Apeguémonos a esto. Que el Señor los bendiga a ustedes, bendiga a sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Reflexión del Evangelio.